Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Mateo 11. Hoy quiero de alguna manera ampliar un poco algo que el Señor me permitió tocar el día domingo, pero que solo lo toqué así como a la rápida. Pero quiero ampliar un poco acerca de ese tema. El tema de esta noche es el yugo de Cristo. Y vamos a aprender algo interesante. ¿Cuántos estuvieron aquí en el evento de matrimonio? ¿Cuántas parejas estuvieron? A ver, levánteme la mano. Fue una bendición esa palabra que el Señor nos impartió. Y algo muy parecido quiero hablar esta noche. Dice la palabra Mateo 11:28. Mateo 11:28. Dice la palabra bendita de nuestro Dios. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Verso 29. Llevad mi yugo. Oiga lo que dice Cristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué dice? Diga conmigo: descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren lo que dice el Señor. ¿Cómo es su yugo? Y ligera su carga. Mire a su hermano, dígale: el yugo de Cristo es fácil y ligera su carga. Amén. Padre, bendícenos con tu buena palabra esta noche. En el nombre poderoso de Jesús disponemos nuestro corazón para que tú nos hables, Señor. Necesitamos una palabra que nos edifique, que nos promueva, que nos bendiga, Señor. Aún, Padre amado, que nos aliente a seguir adelante, que nos exhorte, Señor amado. Y en el nombre de Jesús te pedimos que tu palabra, Señor, pueda hoy, este día, transformar áreas de nuestra vida por las cuales aún no hemos tenido descanso en nuestra alma, así como tu palabra lo dice. En el nombre de Jesucristo te pido que sea hoy derribado todo argumento y que sea hoy derribada toda fortaleza, quebrado y quitado todo yugo de Egipto en el nombre de Jesús, y que sea instalado, puesto sobre nosotros el yugo de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese, hermano, que cuando la palabra nos habla de yugos, nos está hablando de aprendizaje. La Biblia dice en uno de los versículos que leímos, dice: llevad mi yugo y aprended de mí. O sea, mire lo que la Biblia nos dice es que el yugo, la palabra yugo, como usted ya sabe, en lo práctico o en lo material, representa ese artefacto que se pone sobre los bueyes para que puedan arar, o para que puedan alar la carreta, o para que puedan de alguna manera ser usados por el hombre para un trabajo. Pero la razón por la cual se enyugan los bueyes va más allá que un simple trabajo. El hecho es que el propósito de poner un yugo es que siempre se va a usar un animal maduro, adulto, un animal enseñado, y a la par de él se va a poner un animal novato, y se van a enyugar para que el animal que ya sabe trabajar, el animal que ya fue enseñado, le transmita al animal joven la forma de trabajar, de manera que se empareja y se pone un animal ya enseñado, ya domado, que ya sabe arar la tierra, y se le pone a la par un novato para que aprenda. Entonces, todo lo que este animal maduro ya aprendió, se le traslada al animal joven a través de un sistema de aprendizaje por medio del yugo. Entonces, lo que el Señor Jesucristo está diciendo en su palabra es: llevad mi yugo. Lo primero que le está diciendo es: llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir, permitan
que mi enseñanza sea trasladada a sus vidas. Él está diciendo, lleven mi yugo y aprendan de mí. O sea, el resultado de ponernos el yugo de Cristo es el aprendizaje de su vida. Y lo más tremendo del caso es que ese aprendizaje tiene que ver con el estilo de vida que Jesús llevó sobre la faz de la tierra. Cuando nosotros permitimos que el yugo de Cristo esté sobre nosotros, entonces aceptamos la enseñanza de Jesús en nuestra vida. Y Él dice, aprendan. ¿Aprendan qué? Que soy manso y humilde. Fíjese. Y luego dice, la consecuencia de aprender mansedumbre y humildad se va a reflejar en descanso para su alma. Entonces quiere decir que cuando el alma no encuentra descanso, es porque aún no ha sido puesto sobre nosotros el yugo de Cristo, y la mansedumbre y la humildad aún no ha venido. ¿Me está comprendiendo acá? Ahora, ¿a qué yugo se está refiriendo el Señor Jesucristo? Mire qué tremendo. Aparte de toda su enseñanza, porque usted puede entender que Jesús enseñó con palabras y enseñó con su vida. Hay dos tipos de enseñanza. Jesús enseñó con palabra y enseñó con su vida. Y el Señor nos da un mensaje. Dentro de todos los mensajes que el Señor nos compartió, hay un mensaje que el Señor le transmitió a los discípulos. Y es que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos que el éxito o la garantía de una vida abundante se encuentra en la sumisión. Mire qué impresionante esto. Porque lo que está diciendo Jesús es, llevad mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde. Nadie puede someterse si no es manso y humilde. Y dice, y encontraréis reposo, descanso para vuestra alma. En pocas palabras, nuestra alma no encuentra reposo porque no hemos aprendido a someternos. Y lo que el Señor Jesús hizo durante todo su caminar por la tierra, usted se da cuenta que Él decía, yo no hago nada por mi cuenta. Lo que he oído hablar al Padre, eso hablo. Yo no digo nada por mi cuenta. Lo que el Padre me envió a decir, eso digo. El Señor Jesucristo siempre decía, Él siempre hablaba que estaba bajo la autoridad del Padre, sometido al Padre. De alguna manera, el Señor Jesucristo siempre le dejó claro a los discípulos que el éxito de su ministerio terreno había estado en la sumisión que Él tuvo para con aquel que lo envió. Él decía, yo no puedo hacer nada por mí. Todo lo que hago, lo hago por aquel que me envió. Y ese era un mensaje que le estaba transmitiendo a los discípulos cada vez que Él hablaba. Él lo hablaba, pero también lo vivía. Allá en la soledad, cuando Él oró, le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se sometió hasta lo más tremendo en su estilo de vida. Lo demostró a los demás y dijo, la clave del éxito para que nosotros podamos ver el respaldo de Dios en nuestra vida se encuentra en una sola palabra: someterse. Ahora, para poder someterme, yo necesito ponerme el yugo de Cristo. Y número dos, una vez el yugo de Cristo esté ahí, aprender a ser manso y humilde. Dice la palabra de Dios, mire qué tremendo. Dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo. ¿Y qué sigue después? Dice que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Vino a servir. Y estando acá, Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En pocas palabras, el servicio es la forma voluntaria del hombre para renunciar al orgullo. En pocas palabras, el servicio es la forma voluntaria del hombre para humillarse a sí mismo. Pero en el reino de los
cielos, la Biblia dice que el que sirve es mayor que los demás. Yo no sé si usted está agarrando esto, pero ya vamos a entrar. Entonces, óigame acá. Significa que si el Señor Jesucristo dice de llevad mi yugo, quiere decir entonces que hay otros yugos, o que hay otros sistemas de aprendizaje, o que hay otras enseñanzas, porque lo que Jesús decía es: agarren mi enseñanza, aprendan de mí. Porque Jesús podía decirles: la gente que ustedes miran ahora no son mansos ni humildes. El sumo sacerdote que ven ahí no es manso ni humilde. La gente de gobierno de aquel tiempo no es mansa ni humilde. Aprendan de mí. Yo les vine a dar una enseñanza de humildad y de mansedumbre. ¿Cuántas veces al Señor Jesús lo quisieron sacar de su casilla y no pudieron? Porque Él era manso. ¿Y cuántas veces lo quisieron sacar de su humildad y no pudieron? Porque Él era humilde, voluntariamente. Pero ¿en qué consistía o dónde estaba el éxito? En que Él decidía todo el tiempo, Él decidía estar sometido a la autoridad del Padre. Oiga esto que le voy a decir. El someterse a la autoridad no es algo que venga a nosotros de una manera, ¿cómo le puedo decir yo? Instantánea. El someterse a la autoridad establecida por Dios es algo que viene como resultado de una revelación de la palabra de Dios, que me hace comprender que al someterme aprendo a ser manso y humilde, y que soy yo el que decide al 100% si se somete o no. Si me agarra eso. Por ejemplo, no se trata, le voy a poner el ejemplo de los padres y los hijos. No se trata que el padre le imponga al hijo. O sea, el padre puede venir y decirle: mira, fulanito, aquí el papá soy yo y aquí vos te vas a someter a la autoridad. El padre puede tratar de imponer, pero jamás va a lograr que el hijo se someta, a menos que el hijo decida hacerlo. Y por eso, cuando el hijo decide someterse a la autoridad de sus padres, es bendecido, porque es una decisión personal, que el hijo dice: me conviene someterme a la autoridad de mis padres. ¿Por qué? Porque hay bendición y hay promesa. Porque dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre. ¿Está conmigo acá? Entonces hay bendición en eso. Entonces, por eso yo le decía a usted el día domingo que todo lo que para usted como hijo de Dios represente una bendición, siempre el enemigo va a tratar de oscurecerlo para que usted nunca lo entienda o nunca lo descubra. Va a tratar la manera de distorsionarlo para que usted lo rechace. Y le va a dar argumentos suficientes para que usted no lo quiera hacer. Argumentos hay muchos, pero verdad hay una sola. Y usted tiene que decidir si vive de argumentos o vive de la verdad. Porque la Biblia dice: conoceréis la verdad. No hay muchas verdades, hay una verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, Levítico 26:13 habla en el Antiguo Testamento. Mire, si me lo ponen en pantalla. Levítico 26:13 habla acerca de otro yugo que no es el yugo de Cristo. Dice: yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Oiga esto, ¿de dónde lo sacó? Para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Entonces quiere decir que en Egipto el pueblo tenía un yugo. Y eso significa que entonces el propósito del enemigo fue que mientras el pueblo de Dios estuvo en Egipto, el propósito era transmitirle una forma de pensar que fuera egipcia. De manera que lo que el sistema quería era que el pueblo de Dios, porque ese era un pueblo de Dios,
De hecho, estaban ahí y había sido profetizado que iban a estar ahí. Y eran descendientes de Abraham, hijo de promesa. Entonces, el enemigo en el mundo espiritual estaba intentando poner un yugo sobre ellos que les transmitiera un sistema de pensamientos, para que cuando ellos alcanzaran la libertad, porque también estaba profetizado que Dios los sacaría, entonces el diablo tenía el conocimiento pleno que un día iban a salir de ahí. Entonces el diablo nunca iba a tratar de detener su salida. ¿Me está comprendiendo esto? Sino que iba a tratar de que aunque se fueran, se llevaran la enseñanza de Egipto. Entonces, fíjense qué impresionante esto, porque el enemigo de nuestra alma, como lo llama la Biblia, no está tan interesado en que usted llegue a los pies de Cristo o no. Está interesado en que usted no deseche la enseñanza que usted recibió antes de estar en Cristo. Por eso la Biblia, Romanos 12:2, dice que renovemos nuestro entendimiento. Porque quiere decir que mientras no vinimos a los pies de Cristo, hubo un yugo sobre nosotros. Y ese yugo es el yugo de Egipto. Egipto representa al mundo y los sistemas de este mundo. Y antes de venir a Jesús, hubo un sistema de pensamiento que se nos instaló por medio de las personas que nos rodearon. Porque todo lo que no venga de la palabra es Egipto. Todo lo que no provenga de la Biblia es Egipto. O sea, toda enseñanza que nos den que no provenga de la Biblia tiene que ver con Egipto. Amén. Entonces, el pueblo sale y Dios dice: y yo les quité el yugo. O sea, quiere decir que Dios se encarga de quitar ese yugo, esa transmisión. Porque el yugo tiene como objetivo transmitir una enseñanza, una influencia sobre otra persona. Es tan fuerte el yugo que cuando ponen dos animales, el animal joven que está comenzando a caminar no puede resistir porque el otro es más fuerte que él. Entonces aprende a la fuerza. Tan sencillo. Entonces, míreme acá. ¿Cuál era el propósito de Egipto? Número 1, inactivar el poder del reino de Dios en nosotros. Número 2, vacunar a las personas contra las verdades del evangelio. Es por eso que muchos, aún ya en Cristo, seguimos teniendo una mentalidad que no acepta las verdades del reino. Ya vamos a ver algunos temas interesantes al respecto. Número 3, oscurecer todo aquello que Dios ha dejado en la palabra para bendición nuestra. Porque ya que el enemigo no puede tenerte o retenerte bajo sus garras, y ahora tú has sido trasladado al reino de los cielos, pero algo que él va a intentar es que tú no alcances la vida abundante que Dios te ofreció. Y la vida abundante tiene que ver con este principio que hoy vas a poder tú reconocer en tu vida. Entonces, se refiere a una mentalidad transferida de generación en generación, tan profunda que aún hay cristianos que tienen este tipo de mentalidad. Es por eso que usted puede ver creyentes o personas en Cristo con actitudes de gente del mundo y no sentir ninguna diferencia. Es decir, no es que lo hagan porque quieran, hermano, ofender el evangelio. No, al contrario, lo que pasa es que no saben que lo que hacen no es normal. Para ellos ese ha sido su comportamiento por años, y al venir a Jesús simplemente siguen trayendo ese pensamiento, y eso hace que se sigan comportando igual. De hecho, la Biblia habla que en el rebaño del Señor hay 3 tipos. Hay 3 tipos o 3 categorías, por decirlo así. La Biblia habla de las ovejas. Cuando la Biblia dice: y separará a las ovejas, habla de las cabritas. Pero también hay ovejas con actitudes de cabritas. Son ovejas, pero se les pega o aprenden de la cabrita. Entonces, eso nos enseña a nosotros que una mente no renovada puede estar todavía funcionando
o puede estar operando bajo el sistema de este mundo. Entonces, a aquel a quien no se le ha quitado este yugo de Egipto y no se ha puesto el yugo de Cristo, va a seguir teniendo actitudes y comportamientos similares a los egipcios. Es tan tremendo eso que cuando Moisés salió de Egipto y fue a parar allá a las tierras de Madián, cuando se le apareció a la familia de Séfora, ella fue y le dijo a su padre, a Jetro: un egipcio nos ha defendido. Porque Moisés, al verlo, era un egipcio. Su comportamiento, su hablar, su vestimenta, todo era un egipcio. Por dentro él era un hebreo, pero todo lo demás era un egipcio. Había que quitarle. Por eso lo tuvieron 40 años en ese desierto, para quitarle lo egipcio, y que cuando regresara a Egipto ya no fuera como egipcio. Cuando se paró delante de Faraón, ya no lo conocieron. Ya Dios lo había restaurado. Así que diga conmigo: Dios nos va a restaurar. Amén. Entonces la palabra yugo tiene que ver con enseñanza, con influencia. Y poner un yugo sobre alguien es transmitirle, o es el método que se emplea para transferir conocimiento, para transferir mentalidades y estilos de vida. Es un sistema de aprendizaje. Por eso Jesús dice: pónganse mi yugo y aprendan de mí. Como yo vivo, quiero que vivan. Como yo hablo, quiero que hablen. Y la base de la vida de Cristo tuvo que ver con la sumisión en todo momento. Él dijo: soy manso y humilde. La enseñanza de Jesús es opuesta a la de Faraón. Faraón nos enseña, el mundo nos enseña a rebelarnos. El mundo nos enseña a erguirnos. El mundo nos enseña, hermano, a no obedecer a nadie. Y Cristo viene y te dice lo contrario: sé manso y humilde. Es por eso que la lucha, ¿verdad?, en el alma. Por eso dice: hallaréis descanso para tu alma. Cuando entiendas que la mansedumbre y la humildad te van a bendecir, el someterte te va a bendecir. Amén. Entonces Jesús practicó la sumisión, la sujeción a su Padre. Por eso es que Jesús nunca habló de lo suyo, sino de lo del Padre. Aun cuando iba a resucitar a Lázaro, ¿se acuerda usted que antes oró y dijo: Padre, yo sé que siempre me oyes, pero lo digo por esto que están aquí? Y por eso los discípulos un día le dicen a Jesús, le dicen: Señor, enséñanos a orar. Mire qué tremendo. Porque le dicen: Señor, Juan le enseña a sus discípulos a orar. Enséñanos tú a orar a nosotros. Porque el propósito de los discípulos era saber dónde estaba la clave de por qué todo lo que Jesús emprendía le salía bien. ¿Cómo es que este hombre ora? Si los muertos se levantan, los leprosos son limpios. ¿Qué respaldo más grande sobre la vida de este hombre? Pero el respaldo no estaba en la oración, sino en la sumisión. El respaldo de la vida de un hombre de Dios o una mujer de Dios no está en otra cosa más que en su capacidad de someterse a aquella autoridad que Dios le ha establecido. Por eso Jesús nunca hizo nada fuera de la sumisión. Nada. Jesucristo nunca hizo nada saliéndose de la cobertura de su Padre. Jamás hizo nada que se saliera de la cobertura de su Padre. Al contrario, todo lo hacía bajo autoridad. Y todo le salía bien, hermano. Habla acerca de la capacidad que un hombre tiene para entender esta palabra sumisión. Y lo más importante es, hermano, la humildad para hacerlo y la mansedumbre para hacerlo. Quiero que me anote esto, por favor, porque
La vida abundante está directamente relacionada con este tema. No hay manera de vivir una vida abundante a menos que entendamos este principio de vida. Amén. Entonces Dios estableció autoridades sobre nosotros. La Biblia dice claramente, hermanos, que sobre uno más alto hay otro más alto. Es decir, aquí en la tierra nadie está sin autoridad. Dios estableció la autoridad para todos, porque la autoridad es el método de Dios para guardarnos a nosotros de la rebelión y del orgullo. Y además es el método de Dios para traer protección y cobertura a nuestra vida. Por ejemplo, imagínense que los niños estuvieran, las madres tuvieran los niños y bueno, ya te tuve, ahí ve que haces, adiós. Dios le da padres. ¿Para qué le da padres a ese niño? Primeramente para preservación de vida. Es una cobertura, una protección para la vida del niño. Pero esa misma cobertura también requiere obediencia. Entonces, es un método de Dios. Génesis 46:34. Esto fue lo que el Señor me hablaba el domingo. Y lo mencioné, pero lo dejé así a medias. Le dije que se lo iba a ampliar. Dice: entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Entonces, fíjense qué tremendo esto. Lo que está pasando acá es que viene José, está instalado en Egipto, ha sido prosperado, ha sido puesto en un lugar de eminencia. Y ahora resulta que él quiere traer su familia para preservarla. Quiere traer a su padre y sus hermanos a la tierra de Egipto. Pero él le dice, cuando le pregunten a qué se dedican ustedes, digan que son ganaderos, que para los egipcios todo pastor de ovejas es abominación. Entonces fíjense que Dios habla a mi vida, porque si esto lo podemos ver en el plano material, al verlo en el plano espiritual tiene una revelación, porque el sistema de este mundo trata de meternos siempre un principio y bombardear nuestra mente en contra del sistema de Dios, para que nosotros alcancemos vida abundante. Por eso la gente, mire, aún en Cristo, la gente en Cristo, como que si hubiese sido de alguna manera vacunada en contra de esta bendición de tener pastores. La gente como que dice, bueno, yo quiero ir a mi iglesia, pero yo a los pastores no mucho. Porque fíjense qué interesante esto, porque al ojo de los egipcios todo pastor es abominación, pero eso lo hacía, oiga, el sistema para robarnos o para oscurecernos una bendición que está relacionada con el hecho de que todos tengamos pastores. No sé si, hermano, esta noche se va a sentir en sintonía con esta palabra, pero mire esto. Yo le decía a mi esposa, un día de esto fui a predicar, me invitaron a predicar a X lugar, no quiero mencionar nombres, pero fui a predicar ahí, y estando ahí, mi hermana que sirve ahí en ese lugar donde dice, hermana, lo siguiente. Dice, bueno, yo darles un testimonio, dice, comienza a decir acerca de un par de cosas que le había ido bien la vida. Decir, dijo, yo tengo 25 años, dijo, de estar en este ministerio. 25 años. Y dice, pero nunca me he congregado. O sea, nunca me he congregado, porque yo aquí estoy, 25 años. Pero ya lo estoy diciendo. Entendí una cuestión y me cogió de 25 años sin pastor.
porque ese lugar al que me refiero no es una iglesia. Entonces dije yo, sinceramente, Egipto ha logrado lo que quiere, porque en la tarea de muchos el pastor es una figura prescindible que solamente está para predicar un mensaje, pero ese no es el plan de Dios. Amén. Porque Dios dio pastores. Entonces entendí una cosa, entendí que no puede existir una vida plena a menos que entendamos esto, porque fíjese que si me acompaña rapidito a Efesios, rápido, Efesios capítulo 4, verso 11 al 16, entendí esta verdad. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nosotros debemos ocupar un lugar en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. En pocas palabras, usted no nació ni vino a los pies de Cristo para estar sentado en una silla. Usted vino a los pies de Cristo para ocupar un lugar en el cuerpo. Usted tiene que estar activo, usted tiene que alcanzar ese propósito por el cual Dios lo trajo a sus pies. Pero entonces, capítulo 4 y verso 11, por favor, del 11 al 16. Veamos lo que dice el verso 11, mire. Dice, y él mismo, hablando de Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, ¿para qué los puso? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13. Mire, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, mire, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Oiga, verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, ¿qué significa esto entonces? Significa que usted es parte de ese cuerpo. Pero para que usted pueda funcionar, o que usted pueda, hermano, estar apto para el ministerio, usted necesita ser perfeccionado. Y para ser perfeccionado, Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En pocas palabras, nadie que rechace la autoridad puesta por Dios sobre los ministros puede alcanzar perfección para la obra. Porque de otra manera, si así fuese, no somos perfeccionados y nos quedamos como niños fluctuantes. Porque no podemos madurar a menos, no podemos crecer a menos que entendamos que Dios ha puesto autoridades espirituales y también autoridades familiares sobre nosotros. Entonces, en la medida que usted pueda comprender esto, usted puede ser edificado, usted puede ser perfeccionado y usted puede ser preparado para la obra. Yo le decía, Señor, qué difícil es comprender esto cuando se habla en el mundo espiritual. Porque solo esta semana Dios ha estado hablando en mi vida con esto y Dios me ha permitido, mientras me hablaba a mí, conocer personas que, hermano, están en Cristo pero rechazan. Entonces míreme acá. De nada nos sirve estar en Cristo si rechazamos sus verdades. Amén. Por eso a mí me llamó muchísimo la atención lo que pasó, hermano, en los tiempos del profeta Samuel. En los tiempos del profeta Samuel, Dios había establecido una forma de gobernar, pero el pueblo de Dios quiso otra manera de gobierno. Él dijo, queremos reyes como los demás pueblos de la tierra. Y entonces, hermano, Samuel se deprimió tanto porque vio al pueblo, hermano, actuar de otra manera.
Y entonces Dios le dijo a Samuel: Samuel, no te preocupes. No te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Porque el hombre, hermano, no quiere el sistema que Dios le ha dejado establecido. Porque Egipto le enseña que hay otros sistemas. Y por eso muchas veces fracasamos. Amén. Ahora, ¿por qué Dios dejó autoridades espirituales, familiares? ¿Por qué hay autoridades que Dios puso? Dice el libro de Romanos, capítulo número 13, que toda autoridad es establecida por Dios. ¿Por qué Dios las dejó? Porque la autoridad representa para mí la posibilidad de someterme. Si no hubieran autoridades, ¿a quién me someto? Todos diríamos: yo estoy sometido a Dios. Pero a Dios nadie le ve. Y si no puedo someterme al que veo, ¿cómo me someto al que no veo? Se imagina que todo el mundo dijera: yo estoy sometido a Cristo, y no hubiese autoridad de parte de Dios puesto sobre la tierra. Los hijos no respetaran a sus padres, si en las empresas no hubieran jefaturas, si en los colegios no hubieran maestros, sería un desastre completo. Si en un país no hubiera gobierno, imagínense, y todo el mundo decidiera qué hacer, hermano, esto sería un desastre. Pero la autoridad fue dejada por Dios, porque la autoridad es la oportunidad que yo tengo para someterme. ¿Alguien está agarrando esto acá? ¿Usted puede comprender la bendición que hay en la autoridad? La autoridad, dice Romanos, dice el escritor a Romanos, que yo estoy casi seguro que fue Pablo, pero digamos el autor de la carta a Romanos, dice esto: la autoridad, dice, no está para hacerte daño. Ellos portan espada, pero no es para dañarte. Si tú eres respetuoso de ella. Eso dice el apóstol Pablo. Entonces dice que la espada se usa para los que no respetan la autoridad. Entonces, de alguna manera quiero que usted me agarre esto, porque hay bendición acá. Amén. Entonces, oiga acá, el entendimiento de lo que es someterse me lleva a mí a vivir una vida abundante, bajo protección, bajo cobertura, bajo autoridad, con respaldo de Dios. Entonces, el solo sometimiento voluntario de mi persona hacia mi autoridad me preserva de la rebeldía, del orgullo, de la condenación. Es una manera de preservarme. Por eso, aprended de mí, dijo Cristo. Soy manso y humilde. Me puedo someter porque soy humilde, porque soy manso. Nos preserva de la rebelión. El principio más demoníaco que existe se llama rebelión. En el huerto hubo una rebelión, pero en el huerto nada más fue el reflejo de lo que ya había sucedido en los cielos. Ya Satanás había comandado una rebelión. Todo desorden y toda caída y todo se ha destruido por la rebelión. Entonces, el principio de Egipto es que nosotros, hermano, o la intención de Egipto es que los cristianos tengan mentalidad de rebelión y no de sometimiento. Por eso muchos no alcanzamos bendición en Cristo. Estoy hablando en Cristo, no estoy hablando fuera de Cristo, porque yo a alguien que no esté en Cristo no le puedo pedir nada, porque no hay Espíritu Santo en él que lo transforme. Pero el que está en Cristo y que ha recibido el Espíritu Santo puede dar este fruto. Pero para dar el fruto se tiene que quitar el yugo de Egipto y ponerse el yugo de Cristo, y entender que la mentalidad de Cristo está en el someterse a la autoridad. Pero es que nuestros padres, hermanos, muchas veces, ¿verdad? Hablo nuestros por educación. En realidad yo nunca pasé por eso, pues, pero hay padres hoy en día que colaboran en este principio.
Mandan al muchachito a la escuela y en la escuela la profesora le dice algo al niño y el papá después llega con el niño de la mano. ¿Qué fue lo que usted le dijo a mi niño? Provocando que el niño, en lugar de someterse a la autoridad, se rebele contra la autoridad. Son principios que nos están lanzando para destruir la capacidad que el hombre tenga de someterse a la autoridad. Todo lo que se basa en rebelión tiene un principio satánico. ¿Está conmigo acá? Entonces, fíjense qué tremendo, hermano. La Biblia habla, quiero mencionarle algunas cosas para ir finalizando. La Biblia habla que la sombra de Pedro sanaba. Mucho tiempo se ha hablado que la sombra, que la llenura, que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, que no era Pedro ni tampoco la sombra, sino que era el poder de Dios sobre él, pero no es así. La palabra sombra significa cobertura. Mire qué tremendo, hermano, que la sola sombra de una autoridad sobre alguien provoca sanidad y libertad. Eso quiere decir que la gente que sacaban no tenía cobertura, estaba sin autoridad espiritual, y la sola sombra de Pedro que pasaba a su lado, que los cubría en ese momento, los sanaba y los liberaba. Porque el someterse a una autoridad, el hecho de reconocer una autoridad, me trae sanidad y me trae restauración. Por la autoridad no, sino por el principio practicado. El misterio no está en la autoridad. Usted no mire a la persona, porque el grave argumento que el diablo ha levantado es: yo no me estoy sometiendo a ese fulano. No mires al fulano, mira el principio que tienes que practicar, porque la clave está en que cuando Dios vea tu alma dispuesta a someterse a la autoridad, te va a prosperar. Porque el diablo es bien astuto. Y lo que él ha hecho hasta este día es levantar argumentos. Entonces ahora él dice, viene usted y dice: no, yo no. Lo llevan a un trabajo, usted tiene un jefe y dice: no, hombre, ese jefe ni se merece que yo le haga caso. Porque usted mira al jefe, pero usted no lo han puesto a ver al jefe, a evaluar al jefe o a medirlo. Ya lo midieron para ponerlo ahí. A usted lo han puesto para que usted sea de ayuda. Entonces, cuando usted practique ese principio sin ver a la persona, Dios lo va a comenzar a bendecir y a respaldar. Por eso muchos jóvenes dicen: no, hombre, que mis papás aquí, mis papás allá. No te han puesto a juzgar a tus padres. No te han puesto a ti a evaluar a tus padres, porque tus padres son tus padres y tú no los escogiste, ni puedes escoger otro diferente. A ti te pusieron en ese hogar para que tú practiques un principio de honra a tu padre, a tu madre, para que te vaya bien todos los días que Jehová te dé sobre la faz de esta tierra. Cuando tú comienzas a evaluar la autoridad para someterte a ella, comienzas a caer en los argumentos del diablo. Entonces todos tendríamos argumentos para decir que no, ¿verdad? Es así como cuando yo hablo con algunas hermanas que me dicen a mí: mire, hermana, le digo yo, pero la palabra del Señor no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice: las casadas estén sujetas a su marido. Ah, sí, pero yo me voy a someter a mi marido cuando mi marido se someta a Cristo. ¿Y quién le ha dicho eso? Eso no es lo que la Biblia dice. Yo creo que es al contrario. Dice la Biblia que tu testimonio, mujer, puede convertir a tu marido. ¿Está conmigo acá? Fíjense, la sombra de Pedro sanaba, las ropas de Pablo sanaban y liberaban. Y no era la ropa, no era nada místico. Aquí lo que habla es de una cobertura, el solo reconocimiento de una autoridad. Entonces, durante todo el camino que el pueblo de Israel tuvo por el desierto, tuvieron que ser, hermanos, dirigidos y conducidos por un hombre llamado Moisés, que tuvo su aprendizaje pastoreando ovejas en la casa de su suegro.
Entonces lo que Dios le estaba diciendo a este pueblo, oiga, le estaba diciendo, en Egipto le dijeron que todo pastor de oveja es abominación, pero yo lo voy a meter en un tránsito de vida donde un pastor lo va a tener que dirigir, y su preservación de vida está relacionada a la obediencia que ustedes dispongan para ese pastor. Mire qué tremendo. Yo tengo que reconocer esto porque yo le dije a usted, sobre una autoridad hay otra autoridad. Mi éxito ministerial, mi éxito personal ha sido el hecho de tener la capacidad de someterme voluntariamente a una autoridad. Usted me mira aquí, pero sobre mí hay una autoridad a quien doy cuentas, de quien he aprendido. Sí me está agarrando esto. Entonces míreme acá, Dios mete al pueblo en un desierto y ahí les pone un pastor, y el pastor tenía que obedecer a Dios, y Dios le decía a Moisés, avancen, y se avanzaban, deténganse, y se detenían. Pero en ese caminar hubo gente que se rebeló contra esa autoridad. Números capítulo 16 habla de un caso de rebelión. Dice que 250 hombres se juntaron y dijeron, no, a este le quitamos ya el chance, porque este Moisés ya no nos gusta mucho. Y eran servidores, hermano, eran servidores. Y Moisés, como era manso, ¿verdad?, dice que les dijo, miren, y ustedes no les basta que Dios les ha dado servicio en su casa, ahora también quieren mi puesto. ¡Qué barbaridad! Sí, dijeron ellos, y que no sé qué. Y vino Moisés y les dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver a quién respalda a Dios. Hermano, se los tragó la tierra vivos. Por Dios, se los tragó la tierra vivos. Dice que descendieron vivos al Seol. O sea que no solamente han sido raptados vivos, también han descendido vivos. ¿Qué misterio hay en eso? No sé, hermano. Pero dice la Biblia que Moisés les dijo, mañana, dijo, vamos a ver a quién respalda a Dios. Y dijo, si Jehová me respalda a mí, mañana la tierra se va a abrir y se los va a tragar vivos al Seol. Y no había terminado de hablar, dice, o terminando de hablar Moisés, y sucedió exactamente eso. Porque Dios les estaba dando un mensaje a ellos. Estaba diciendo a ellos, para eso les puse autoridades, no para que se rebelen contra ellas, sino para que se sometan a ellas en amor, no en una, ¿cómo le puedo decir yo?, en una imposición o en un abuso de autoridad. Porque el grave problema, hermano, es que las cosas a veces se transforman en abuso de autoridad, sino en un uso normal de lo que Dios estableció. Entonces Dios va a usar autoridades espirituales sobre tu vida para darle sentido a tu destino profético. Por ejemplo, Eliseo tenía un llamado de Dios, pero si no se junta con Elías, su destino hubiera quedado truncado. Por eso cuando Elías lo vio, le lanzó su manto. Y dice que Eliseo le dijo, déjame despedirme de mis padres. Entendió una cosa, que de pasar, mire qué interesante, por favor, porque esto es para usted un tema de importancia. Eliseo entendió esto: déjame despedirme de mi autoridad para irme detrás de mi nueva autoridad. Fíjese qué misterio. Entonces Eliseo nunca estuvo fuera de autoridad, estaba con sus padres, y ahora entra bajo otra autoridad. Voy a hablarle de mi caso.
Puede que yo tuviera un llamado pastoral. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera reconocido la autoridad de mi pastor? Hubiera hecho lo que muchos hacen: nacer sin autoridad, abrir una obra creyendo que hay un llamado y comenzar a trabajar como sierva suelta, como dice la Biblia, como novillo indómito, como están muchos diciendo Dios me llamó, pero el respaldo de Dios se nota sobre la vida de aquel que practica este principio. ¿Por qué? Porque hay batallas espirituales que no las podemos pelear nosotros. Esto es lo que usted necesita comprender esta noche. Hay batallas espirituales que usted no puede pelear solo, sino que su autoridad espiritual las peleará por usted. ¿Por qué? Porque quizás el enemigo con el que usted está batallando es de mayor estatura que usted. Y necesita la autoridad. Por eso dice la Biblia, mire, agarre esto. David dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un oso o un león y se llevaba un corderito, yo lo rescataba, se lo quitaba de las fauces. ¿Qué quiere decir? Que el corderito no podía pelear con osos y leones. ¿Qué hubiera pasado si David no estaba? ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de gente que no reconoce pastor? Tienen un problema y no saben a quién acudir. Entonces viene Egipto y te dice: no, usted no necesita, vaya al Señor. Si fuera tan fácil, ¿verdad? Así. Y si fuera así la cosa, entonces Dios no hubiera dejado ahí constituidos. Podemos ser sanos, liberados, prosperados a través de una palabra, de una intercesión realizada por una autoridad espiritual sobre nuestra vida. ¿Por qué cree usted que las palabras de los padres sobre los hijos tienen tanto efecto? Porque Dios respalda lo que la autoridad habla. Entonces, en el mundo espiritual se reconoce el tema de la autoridad. Dice la Biblia que en una oportunidad llegaron unos que eran hijos de un tal Ezeba, dice la Biblia, y se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a ir a liberar unos endemoniados que están por ahí. Y dice que llegaron y le dijeron: os conjuro en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y los demonios les hablaron, les dijeron: mira, para empezar, a Jesús conocemos, Pablo sabemos quién es, pero ¿y ustedes quiénes son? No tenían reconocimiento en el mundo espiritual. Y dice que los sacaron golpeados y desnudos. Mire qué tremendo es. El mundo espiritual reconoce el tema. Entonces cuando usted, mi amada hermana, usted ya dice: yo voy a pelear la batalla por mis hijos. Usted se pone a la brecha a pelear por sus hijos, pero usted se para delante del enemigo que practica la rebelión. Ay. Pero también usted está practicando a veces un principio de rebelión al no reconocer una autoridad. Sí, lo agarró eso. Como los hijos que pretenden que les vaya bien, ¿verdad? Que les va a ir bien sin respetar a sus padres. Tienen todo el plan de vida y dicen: no, yo aquí a 5 años voy a hacer tal cosa y voy a hacer tal otra. Dejando a un lado la principal verdad: honra a tu padre y a tu madre. La bendición de un ministro, oiga esto por favor, la bendición que un ministro pronuncia solo tiene efectos sobre aquellos que están sujetos a su autoridad. Eso es lo tremendo del caso. Mateo 9:36. Rapidito que ya termino.
Mateo 9:36. ¿Por qué? Dice Jesús, mire lo que dice Jesús. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Espérenme un segundo. Porque estaban enfermas, porque eran pobres, porque no tenían trabajo. ¿Por qué? Desamparadas. ¿Y qué? ¿Comparadas a qué? Como ovejas que no tienen pastor. Mire qué impresionante esto. Mire qué impresionante. Como ovejas que no tienen pastor. Entonces quiere decir, se lo traigo a su entendimiento. Entonces significa que al no ser pastoreados, estamos desamparados y dispersos como rebaño. Entonces mire, Jesús no se preocupaba porque estaban enfermos, porque al final una oveja pastoreada va a ser sanada, va a alcanzar reposo para su alma. Entonces por eso es que Egipto ha levantado tanto argumento y hay tanto ataque. Yo le decía a una hermana que me decía, mire, y yo le quiero decir algo, abrirle mi corazón. Me decía una hermana, fueron un par de horas de trabajo ahí, ¿verdad? Y me decía la hermana, lo que pasa que los pastores, me dijo de todo, ¿verdad? Pero fíjate que Dios le da la salida a uno, porque me había contado también que había estado hospitalizada. Y le digo yo, ¿verdad, hermana? Le digo que hay varios médicos malos. Yo conozco un caso de un hermano, y lo conozco yo personalmente, que entró por una cosa y le amputaron una pierna. Yo lo conozco. Que hay varios médicos que son malos, le digo. Sí, me dijo. Pero si usted se enfermara, volvería a ir, véale. ¿Verdad que sí? Sí. Vea que hay varios abogados malos, le digo. Montonazo. Pero si usted tuviera algún problema, tendría que buscar alguno. Bueno, lo mismo sucede con los pastores. Hay muchos que dejan mucho que desear, pero esa no es razón para quedarnos sin pastor. Porque así como hay médicos que son muy malos, hay médicos que son muy buenos. Aquí tenemos varios en la congregación, le puede hacer ahí buenísimos. Así como hay abogados malos, también hay buenos. Aquí hay un par también. Sí. Pero el enemigo quiere que pensemos que no vale la pena. Es por eso que el pueblo no crece, no avanza, no se establece, no alcanza su propósito, porque están desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Óigame acá, usted no necesita un predicador. No necesita un predicador. Necesito un pastor. Yo no necesito un predicador. Necesito un pastor. Amén. Hebreos 13:17. ¿Por qué necesito un pastor? Primero, porque Dios me va a guiar por medio de un pastor. Me va a alimentar por medio de un pastor. Porque implica cobertura, porque garantiza que me pueda someter. Pero hay algo más profundo, más profundo. Mire lo que dice Hebreos 13:17. Dice, ¿obedeced a quién? Obedeced al Señor, dice.
Es que yo le quería leer esto para aquellos que dicen, es que mi pastor es Dios. Quiero explicárselo. Dios te pastorea. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero la forma en que Dios te pastorea es a través de aquellos en quien ha puesto su Espíritu Santo para pastorear. Entonces, mire, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque le da la gana al Señor. Oiga, ¿por qué? Porque ellos velan. Espéreme un segundo. Porque ellos velan. ¿Por quién? ¿Y qué dice Mateo para que encuentre qué? ¿Quién? Tu alma. Entonces, oiga, ¿y cómo velan por vuestras almas? Como quienes han de dar cuenta o cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces espéreme un segundo. Si usted no tiene pastor, primero, no tiene quien vele por su alma. Número 2, no tiene quien dé cuentas por usted. Y el problema de esto es que cuando venga el día de presentarnos delante del Señor, el que la Biblia conoce, ¿verdad?, como el tribunal de Cristo, donde vamos a ser recompensados, ¿quién lo va a entregar? Espérenme. Dice la Biblia que los ministros son los que nos han desposado a nosotros con Cristo. Entonces, fíjense qué interesante esto, porque la figura que se usa ahí es esta: que cuando sea el día de las bodas, la novia, vamos a poner aquí a Samuelito, ¿verdad?, en representación de todos nosotros, la novia va a ser entregada al novio. ¿Por quién? Por el que la desposó. ¿Qué cosa más difícil va a ser para aquellos que lleguen sin quien los entregue? Increíble eso, ¿sí me comprende esto? Ahora, nadie te puede obligar a someterte. El día que alguien lo haga, hermano, huya, escape por su vida. ¿En qué sentido? La autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Es su alma la que reconoce autoridad y la que dice: Señor, es mi bendición sujetarme y someterme. Yo quiero que se ponga de pie, por favor.